Muy buenos días a todos, que Dios les bendiga. Vamos a dar comienzo a este culto en esta mañana y damos gracias a Dios por los hermanos que nos están apoyando. Queremos anunciar a todos aquellos que nos están viendo por Facebook que el próximo domingo ya vamos a tener nuestro culto normal, así que damos gracias a Dios por ello. Vamos a tener algunas restricciones, pero no van a ser tantas, pero vamos a estar ya todos unidos, así que les pedimos a todos que oren por nosotros y estaremos orando por todas las iglesias y todos los pastores que se van a reunir también o se van a comenzar a reunir, también por el pastor Joel, por la iglesia americana, y el domingo que viene vamos a estar hablando de la oración que hizo Jesucristo por nosotros y por sus discípulos, así que es un buen capítulo para comenzar ya a reunirnos como iglesia, la oración que hizo Cristo por nosotros. Así que oren por esto, ya saben todos los que nos están viendo y oyendo por Facebook, a partir del domingo que viene ya vamos a comenzar nuestro culto normal, confiando en la protección y la dirección de Dios. Voy a leer allí en el capítulo 16 del Evangelio de Mateo, los versículos del 6 al 15, del 6 al 13, y los que estamos aquí vamos a ver si lo podemos leer juntos. Juan 16, versículos del 6 al 13, está puesto allí en pantalla. Si desean, pónganse en pie y después voy a tener una oración. ¿Del 13 o 6 al 13? No, del 6 al 13, del 6 al 13. Juan 16, del 6 al 13. Vamos a ver si comenzamos todos juntos. Repito por última vez, Juan capítulo 16, versículos del 6 al 13. Bien, comenzamos. Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio, de pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Oremos. Señor y amante Padre, nos encomendamos a ti ahora para que nos uses como instrumento y prepara cada uno de nuestros corazones, incluyendo el mío, para recibir el mensaje de tu palabra. Y sé con aquellos que nos están viendo y escuchando a través de Facebook y YouTube. Gracias, porque ya el próximo domingo vamos a comenzar a reunirnos, y guárdanos y guarda a cada iglesia, a cada pastor y a cada hijo tuyo donde quiera que esté. Te lo pedimos todo humildemente en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Bien, pueden sentarse. Bien, este es el mensaje número 19 del Evangelio de Juan, que estamos dando los mensajes, y este es el texto clave. Vamos a ver si todos lo pueden leer junto conmigo, está puesto en pantalla. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no la podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Juan 16, 2 y 3. Bueno, ahí está el texto clave. Ese va a ser el centro del mensaje que Dios nos quiere dar hoy. Y Cristo había prometido que el Espíritu Santo vendría, y así fue, porque vino en el tiempo de Pentecostés. Y fíjense que lo que dijo Cristo, dice: aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. O sea, los discípulos no estaban preparados para recibir lo que después el Espíritu Santo les iba a guiar a comprender. Porque acuérdense que cuando Cristo habló de que tenía que irse, ellos no lo entendieron, no habían entendido tampoco de que Cristo en verdad iba a resucitar, y muchos no lo creyeron hasta que no lo vieron. Por eso dice: yo me voy a ir
aún tengo muchas cosas, pero ahora no las podré sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu Santo, Él los va a guiar a toda la verdad. O sea, el Espíritu Santo, que es la tercera persona de la Trinidad, les iba a guiar para enseñarles todas las cosas, y también os hará saber las cosas que habrán de venir. O sea, no hay lugar a duda de que el Espíritu Santo es parte de la divinidad, porque el Espíritu Santo también nos puede revelar el futuro, y claro, lo enseña a través de la revelación de la palabra de Dios. Cristo advierte a sus discípulos sobre la persecución. Fíjense que esto, acuérdense que en el primer siglo, a principios del primer siglo, es que Cristo tiene su ministerio aproximadamente hasta el año 32, y ya le advierte a sus discípulos sobre la persecución que vendría a los creyentes, y eso ha ocurrido a través de estos 2000 años. La iglesia ha sido perseguida. Os expulsarán de las sinagogas, y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. ¿Se recuerdan cuando el apóstol Pablo perseguía a los cristianos, que él se creía que estaba dando servicio a Dios, y después comprendió que lo que estaba haciendo no estaba correcto? Bueno, muchos en el mundo han perseguido a los cristianos creyendo que están sirviendo a Dios, y el domingo pasado hablábamos de aquellos que practicaron la Inquisición, que fue algo muy terrible que pasó. Mas os he dicho estas cosas, fíjense, para que cuando llegue la hora os acordéis de que yo os lo había dicho. O sea, Cristo le dijo, ustedes van a ser perseguidos, pero yo los digo ahora para que cuando venga ustedes se acuerden de que yo se los advertí. O sea, Cristo no le ocultó nada a sus discípulos. Simplemente no le dijo lo que le tenía que decir en un momento, porque el Espíritu Santo se lo iba a revelar después. Pero Dios nunca ha ocultado nada a sus hijos. Por eso dice ahí en Deuteronomio 29:29, las cosas secretas pertenecen a Dios y las reveladas a nosotros. Dios nos ha dado una revelación completa de todo lo que necesitamos saber. Y lo otro, que quizás Dios no nos revele, es porque lo vamos a conocer cuando estemos en su presencia, en su reino eterno. Cristo lo enseñó en su sermón profético. Fíjense lo que Cristo escribió, y esto se cumplió al pie de la letra. Pero seréis entregados aún por vuestros padres y hermanos y parientes y amigos, y matarán a algunos de vosotros, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Lucas 21:16-17. Y seréis entregados aún por vuestros padres. ¿Cuántos padres entregaron a sus hijos por la fe en Cristo? ¿Cuántos hermanos entregaron a los hermanos? ¿Cuántos parientes? Los de la familia se convirtieron en los primeros enemigos. Y acuérdense que en el ministerio terrenal de Cristo, al principio sus hermanos no creían en Él. Dice, y os matarán algunos de vosotros, porque no fueron a todos los que mataron. Pero fíjense lo que dice al final, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Bueno, esto viene de acuerdo con lo que estábamos dando en el estudio en la escuela dominical, de que una de las señales es que seríamos aborrecidos. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Cuando dice de todos los que no tienen temor de Dios, de todos los que no creen la palabra de Dios, de todos los que no aman a Dios, vamos a ser aborrecidos. O sea, no vamos a encajar. Yo no sé si a usted le ha pasado. Todos los que estamos aquí tenemos familia. Bueno, dentro de la familia siempre hay personas que no conocen a Cristo. Y usted no se fija que cuando hay una reunión familiar en que hay familiares que no tienen la misma fe que nosotros, es como que hay un roce, como que no encajamos. O sea, no. Ahora, ¿qué diferencia es cuando nos reunimos la familia, pero la familia es cristiana? Hay armonía, hay comprensión, las palabras salen fáciles, el diálogo es más apacible. Pero dice que seríamos aborrecidos de todos por causa de mi nombre, incluyendo por la familia, hermano, y esto ha sido una realidad. Nosotros la hemos vivido, yo la viví en mi tiempo. Yo me convertí en el Señor, el Señor me llamó a servirle, y yo me arrepentí de mis pecados, recibí a Cristo como mi Salvador en una época muy difícil. Era el año 62, al comienzo de la revolución. Ya gracias a Dios eso ha cambiado en cuanto a la persecución de la iglesia. Me bauticé en el año 63 y en el año 64 comencé a predicar el evangelio, y yo tuve algunos de mis familias que no me hablaban, porque llegar yo era como llegar a alguien que iba a hacer un atentado. Hermano, eso se cumplió. Y como yo, había muchos, y claro, en aquel entonces muchos dejaron la iglesia, tristemente, pero se quedó el remanente fiel. Porque en ese tiempo, el que era cristiano es porque era cristiano, y el que no, se iba, porque no era fácil. O sea, yo me recuerdo, yo iba con mi Biblia para la iglesia,
Y yo tenía que pasar obligatoriamente cuando salía de la iglesia para ir a la casa del que era mi suegro, que pasó a la presencia del Señor porque él conoció al Señor. Y entonces a veces me llamaban de la policía. Y entonces me llamaban, nada más que para intimidarme. Entonces yo cuando llegaba, no era provocación, era que yo era así. Yo cogía, y sabes que aquí dice Santa Biblia, ¿no? Entonces era un front desk de eso, que había una meseta. Entonces yo ponía la Biblia así, de boca para allá. Entonces me empezaban a preguntar, ¿cómo se llama? Gerardo García, ¿dónde te vive? Pam, pam. Y eso me lo hicieron no sé cuántas veces. Un día me llamaron y le dije, fíjense lo que les voy a decir. No me pregunten más mi nombre ni mi dirección porque ustedes lo saben. Y hagan lo que quieran. Yo soy cristiano, le dije, porque yo era así. Yo soy cristiano y no voy a cambiarlo. O sea, y lo único que usted puede hacerme es matarme, no pueden hacer otra cosa. Porque no voy a dejar de decir lo que yo creo. Y voy a seguir predicando el evangelio, voy a seguir yendo a la iglesia. La iglesia quedaba de la estación de policía como a menos de una cuadra. Hermano, pero la gente lo aborrecía a uno. Y yo le decía, ven acá, ¿cuál es el problema? Soy un buen esposo. Soy un buen trabajador, soy un buen ciudadano, no robo, no miento, no engaño, no bebo. Mi vida era, y era verdad, mi vida era de mi casa al trabajo, del trabajo a mi casa, de mi casa a la iglesia, de la iglesia a mi casa y a casa de mi familia. Punto. Ese era mi círculo, yo no salía de ahí. ¿Cuál es el problema? No, ¿cuál es el problema? Entonces, claro, me dejaban por incorregible. No, ¿saben? Okay, ya puede ir. Pero, hermano, nos aborrecen de gratis. No digo de gratis, nos aborrecen porque Cristo lo dijo, porque no somos del mundo y entonces nos acoplamos con él. Pero les aseguró la verdadera victoria. O sea, Cristo dijo que seríamos aborrecidos, pero nos aseguró la victoria o la verdadera victoria. Pero ni un cabello de vuestra cabeza perecerá. Con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Lucas 21, 18 y 19. Pero ni un cabello de vuestra cabeza perecerá. Esto nos revela la realidad de la resurrección, porque ¿cómo no va a aparecer ni un cabello si muchos fueron quemados en el primer siglo? Quemados, que fueron calcinados. Pero se refiere aquí que ni un cabello de vuestra cabeza perecerá y con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas, porque nadie le podía quitar la victoria de la resurrección y nadie podía destruir el alma. A los cristianos los quemaban en las hogueras, pero su alma ya estaba en la presencia de Dios. Así que la victoria está asegurada. Dice Juan, esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Así que tenemos que estar firmes y adelante. No importa quién se oponga, el mundo siempre se va a oponer, pero nosotros tenemos asegurada la victoria por el Dios Todopoderoso. Ahora viene la promesa del Espíritu Santo. Cristo aseguró a sus discípulos la venida del Consolador. Acuérdense que Cristo en su ministerio terrenal no solamente enseñó a sus discípulos, dio los mandamientos que quería, también consolaba a los discípulos. Él se iba a ir, pero entonces iba a venir el Espíritu Santo, que también iba a ser una especie de maestro, pero también de consolador. Cristo aseguró a sus discípulos la venida del Consolador. Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón, porque le dijo, oye, tengo que irme. Ellos lo querían que se quedaran con él. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si yo no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Juan 16, 6 y 7. Y además, ellos quizás no entendieron esto, os conviene que yo me vaya. Claro que convenía que el Señor se fuera, no solamente porque el Espíritu Santo iba a venir para morar con nosotros, sino porque Cristo iba a morir, resucitar, y ahora está sentado a la diestra del Padre, allí en el tercer cielo, y está intercediendo por nosotros. Fíjense si convenía o no convenía. Pero eso ellos no lo entendían al principio, hasta después que sí lo entendieron. Ahora vamos a ver la triple obra del Espíritu Santo. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Juan 16, 8. Estas tres cosas, esta triple obra del Espíritu Santo solamente la puede hacer Dios. Eso demuestra de que el Espíritu Santo es Dios. Vamos a ver, convencer al mundo de pecado. ¿Quién es el único que puede convencer de pecado? Dios. Pero Dios se lo dio a esa obra al Espíritu Santo. Porque ¿quién es el que está en el mundo ahora? El Espíritu Santo. Ese es el que me convence de pecado. Pero Dios es el único que puede convencer de pecado. Ahora, voy a discutir ahora yo eso. Y siempre digo esto, que Dios ha puesto en mi corazón. En esa reunión de la Trinidad, entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y se determinó que el Espíritu Santo es el que estuviera aquí. Y voy a discutir. Yo no tengo que discutir eso. El Espíritu Santo es igual que si estuviera el Padre y el Hijo, pero es el que nos va a convencer de pecado. De pecado por cuanto no creen
en mí, Juan 16:9. Si yo no hubiera, dijo Cristo, si yo no hubiera venido ni les hubiera hablado, hablaban a la gente de su tiempo, no tendrían pecado, pero ahora no tienen excusa por su pecado. Juan 15:22. Como ya Cristo había venido y había dado el mensaje, ahora nadie tenía excusa por el pecado, porque Cristo enseñó lo que era bueno y lo que era malo, lo que agradaba a Dios y lo que no agradaba a Dios. Y Dios en su palabra siempre ha dicho lo que es bueno y lo que es malo, y eso no cambia. Lo malo sigue siendo malo y lo bueno sigue siendo bueno. Ahora, ¿qué dice Isaías? Le voy a leer este pasaje que es bellísimo. Yo me lo sé de memoria, pero quiero leerlo. Isaías 5:20. Y ese es el tiempo que estamos viviendo. Dice, ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Eso no es lo que estamos viviendo. O sea, ¿qué es lo malo para el mundo? Que nos reunamos, que creamos, que obedezcamos a Dios. Y lo bueno es pues hacer el pecado, vivir la vida como te dé la gana. Y entonces, ¿qué hacen de la luz tiniebla? O sea, los que se complacen en hacer las obras malas y que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. O sea, el mundo está al revés. Bueno, hoy, en estos días, en esta semana, hace 2 o 3 días, puse que vivimos en un mundo de polos opuestos. Unos aman, otros odian. Unos viven en la mentira, otros viven en la verdad. Unos hacen lo que agrada a Dios, otros se complacen en ofender a Dios. Pero no tienen excusa la gente, o sea, con la venida del Espíritu Santo, porque los convencería de pecado. Ahora, dar a conocer la norma de la justicia de Dios. O sea, porque acuérdense que la triple es la que convencería al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De justicia, por cuanto me voy al Padre y no me veréis más. Juan 16:10. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de este el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan en él. Dar a conocer la norma de la justicia. La justicia de Dios es que la paga del pecado es muerte. Está establecido los hombres que mueran una vez. Pero Cristo venció la muerte y ahora por la fe en Él nosotros también podemos vencer la muerte. Está establecido los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Y así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. O sea, qué bueno que Cristo pagó por mis pecados. Y aunque el creyente tenga que pasar por la muerte física, tiene la seguridad de la resurrección y de la vida eterna en el reino eterno de Dios. Y dar testimonio del juicio de Cristo sobre Satanás. O sea, conversaría de pecado, de justicia y de juicio. Dice, y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Juan 16:11. Pueden leer, perdón, Juan 12:31. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es el diablo, Hebreos 2:14. Porque así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo. Cristo les estaba diciendo en la revelación que le dio al autor de los Hebreos, que así como el hombre participaba de carne y sangre y tenía que morir, Cristo había participado de lo mismo, pero había muerto para después poder resucitar. Y entonces para destruir por medio de su muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. El que tenía el imperio de la muerte era el diablo. Lo trajo cuando allí engañó a Adán y Eva, y entonces el hombre pues le puso la sentencia de muerte. Cristo con su resurrección venció al que tenía el imperio de la muerte. Dice allí en 1 Corintios 15, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Y dónde, oh sepulcro, tu victoria? O sea, ya la muerte fue vencida por nuestro Señor Jesucristo. Qué bueno es saber y vivir con esta confianza. Un día vamos a morir, eso es indiscutible, a no ser que estemos vivos cuando el Señor venga. Ojalá que así sea. Pero no importa si morimos o somos arrebatados, de todas maneras vamos a estar un día con un cuerpo inmortal, incorruptible, glorificado para vivirlo en la eternidad. O sea, la muerte fue vencida. Y esto cada vez que hablo de esto tengo que mencionarlo. Casi la mayoría de la gente que no tiene a Cristo verdaderamente en su corazón, aunque hay algunos cristianos débiles que quizás lo sientan, le tienen pánico a la muerte.
Pero si se ponen a analizar, lo que la gente en realidad le tiene temor, estoy hablando de la gente del mundo, es a los que hay después de la muerte. Porque la muerte, yo lo he dicho muchas veces, la muerte es un suspiro. A veces usted está ahí en un letargo y ya pasó. Yo he visto morir, pero muchas personas por mi trabajo y parte de mi familia también. Es un suspiro. Entonces, qué bueno es saber que no importa el día que Dios me va a llamar, yo voy a ir al encuentro con Él, porque el alma, que es lo que siente, lo que se goza, porque usted va a ver que las almas de los que habían sido decapitados estaban alabando a Dios y diciendo: ¿hasta cuándo vas a juzgar la sangre de los que han muerto por causa del Evangelio, por causa de la fe en Cristo? Dijo, cuando llegue su hora. O sea, cuando una persona muere, su alma va a la presencia de Dios. En estos momentos va debajo del trono de Dios, y allí va a estar hasta que venga la resurrección. Así que es un suspiro, y usted se imagina, muero y estoy en la presencia de Dios. Claro que no podemos imaginar la bendición que va a ser eso. Porque lo que estamos hablando del reino de Dios, que vamos a hablar después más adelante en el estudio que estamos teniendo, pues es cosas que ojo no vio ni han subido un corazón de hombre, decía Pablo, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero qué bueno es saber que un día yo voy a estar en la presencia de Dios por siempre, ¿verdad? Qué bueno es saber que Dios me tiene algo hermoso preparado. Y hermano, hay algo que quiero decirle. En su amor, Dios al creyente no solamente le asegura la resurrección y que su alma vaya a su presencia, sino que lo prepara para la hora de la muerte. Eso lo he visto yo mucho. O sea, personas que son creyentes, que tienen una enfermedad, y entonces yo he visitado a muchos de ellos, los visité, estando yo allá en Miami, y me decían, ya yo estoy preparado. Visité a un hermano que me dijo, él siempre estaba con los asuntos de la finanza en la iglesia, y ese día no me dijo nada, me dijo, ya estoy preparado. Eso fue como a las 5 de la tarde y él murió a las 2 de la mañana. O sea, Dios lo prepara a uno. O sea, no solamente Dios me asegura estar en su presencia, sino que me prepara para el día de la muerte. Dice, hay un salmo que dice que Dios nos guía aún más allá de la muerte. Así que no le podemos tener temor a la muerte. ¿Por qué? Porque la muerte es consecuencia del pecado, pero el pecado ya fue vencido por Cristo. El imperio de la muerte fue vencido, y por lo tanto yo tengo que estar tranquilo. Por eso es que los creyentes en el tiempo bíblico no le temían a la muerte, y eran muchos quemados, otros aserrados, otros flagelados. El Espíritu Santo ha continuado la obra y revelación de la verdad que hacía Cristo. Cristo dijo, aún tengo muchas cosas que deciros, o sea, pero ahora no las podréis sobrellevar. Pero cuando venga, este fue el texto clave, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Juan 16, 12 y 13. Mire, yo puedo decir con toda seguridad, voy a ver si puedo decir esto bien, yo puedo decir con toda seguridad que a mí no hay quien me engañe. Pero eso no es de que yo sea vanaglorioso. Es porque yo tengo el Espíritu Santo, y yo sé que lo tengo porque dice Romanos capítulo 8 que el Espíritu de Dios da testimonio a mi espíritu de que somos hijos de Dios. Pero usted puede decir lo mismo, porque el que tenga el Espíritu de verdad, ese no va a ser engañado por nadie. El que es engañado, seducido, llevado y apartado, nunca tuvo el Espíritu Santo. Punto. Tan sencillo como eso, porque no cuadra. Porque el Espíritu Santo me guía a toda la verdad. Y si el Espíritu Santo es Dios y me guía a la verdad, ¿quién me va a engañar? A mí, yo he conversado, pero con mucha gente, y he vivido y he pasado por todas las épocas, y he visto gente fieles en la iglesia que se han apartado, pero a mí nunca me han confundido. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo está en mí, como está en ustedes, como está en todo creyente. O sea, el Espíritu Santo no permite que seamos engañados. ¿Cuánta gente hay engañada en el mundo? ¿Cuántos son engañados todos los días? Precisamente porque no tienen el Espíritu Santo, que es el Espíritu de verdad. El Espíritu Santo glorifica al Padre y al Hijo. Esa es parte de su obra. Él me glorificará, decía Cristo, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dijo que tomará de lo mío y os lo hará saber. Vuelvo ahora a este pasaje. Bueno, el Espíritu Santo glorifica al Padre y al Hijo. Ahora dice Cristo, todo lo que tiene el Padre es mío. ¿Pero cómo va a ser eso? ¿Cómo todo lo que tiene el Padre va a ser de Cristo? Para que todo lo que tenga el Padre sea de Cristo, es que Cristo y el Padre son iguales. Pero la gente dice que no. Hay muchos creyentes, entre comillas, que dicen que no.
Y el Espíritu Santo también tiene todo lo que tiene el Padre y el Hijo. Porque fíjense, ¿quién es el que está glorificando al Padre y al Hijo? El Espíritu Santo. Oye, pero ¿cómo va a ser? Debía ser el Padre glorificando al Espíritu Santo, digo al Hijo y al Espíritu Santo. No, el Espíritu Santo está glorificando al Padre y al Hijo. ¿Por qué? Porque los tres son uno. Y qué bueno es que haya esa unidad, ¿verdad? Y qué bueno es que Cristo, todo lo que tiene el Padre es de Cristo. Todo lo que el Padre tiene es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Jesús habla de la muerte, resurrección, la venida del Espíritu Santo y su segunda venida. O sea, Él les habló de todo a los discípulos. Muchos no lo entendieron en ese momento, pero después sí. Da a conocer a sus discípulos su muerte y su regreso. Todavía un poco y no me veréis. Y de nuevo un poco y me veréis porque yo voy al Padre. Juan 16 dice. Cuando usted lee este pasaje y busca quizás un comentario, le estaba hablando de que Él iba a morir en unos días, pero también le estaba anunciando y de la venida del Espíritu Santo, o sea, que iban a hacer, lo iban a volver a ver con la venida del Espíritu Santo, pero también está hablando de su segunda venida, porque hay pasajes que tienen que ver con algo que iba a ocurrir de una forma inmediata y otros que iban a ocurrir a largo plazo. Todavía un poco y no me veréis, o sea, iba a morir, iba a estar 3 días en la cruz, lo iban a ver. Y de nuevo un poco y me veréis, pero también un poco y vamos a ver de nuevo a Cristo en su segunda venida. Ahora, hay un pasaje que a mí me encanta. Bueno, vamos a ver esto antes. Al principio los discípulos no lo entendieron, o sea, no estaban entendiendo qué es lo que le estaba diciendo el Señor. ¿Qué es esto que nos dices? Todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis, porque yo voy al Padre. Ellos no entendían eso, no habían entendido de que Cristo tenía que resucitar. Por eso es que la revelación ha sido progresiva, y por eso es que en el creyente el crecimiento espiritual es progresivo. Cuando yo comencé en el Evangelio no sabía lo que sé ahora. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo se lo va revelando uno progresivamente, poco a poco. Imagínense ahora que yo tomo un niño de 5 años y lo meto en la universidad. No va a aprender nada. Tiene que pasar primero por el kinder, el primer grado, el segundo grado, progresivo. Con la vida cristiana es igual, es progresivo. Dios nos va a enseñar lo elemental, cómo obtener la vida eterna. Eso es lo elemental. Y después el crecimiento espiritual viene con el conocimiento de la palabra. Conozco las cosas que habrán de venir. Conozco cómo obra Dios, cómo ha obrado Dios. Y conozco todo lo que Dios me tiene reservado para el futuro. Pero eso viene poco a poco. Eso no viene así de una sola vez. Así que ellos no entendieron esto. Cristo dijo, de cierto os digo, que vosotros lloraréis y lamentaréis. Y el mundo se alegrará. Pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. Juan 16, 17, 20. Dice, de cierto os digo que vosotros lloraréis y lamentaréis y el mundo se alegrará. O sea, ellos ahí lloraron cuando Él murió. Cuando vino el Espíritu Santo, que es parte de esto, ellos se alegraron. Pero estaba hablando también de que vuestra tristeza se convirtiera en gozo cuando Cristo venga por segunda vez. O sea, estaba anunciando no solamente la venida de Cristo, sino también la venida del Espíritu Santo. En los versículos anteriores se habla de su resurrección en unos días, pero también de su segunda venida. No perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón. Ahora, escuche esto. Esto se escribió hace casi 2000 años. Vuelvo a comenzar el texto. No perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque aún un poquito, así mismo está en la Biblia, y el que ha de venir vendrá y no tardará. Hebreos 10, 35 y 37. Cuando hablo de esto, hermano, tengo que decir esto. Si eso se escribió hace 2000 años y Cristo dijo, aún un poquito y el que ha de venir vendrá, o sea, el escritor, el autor de los Hebreos, que lo escribió por inspiración divina. Si en aquel tiempo faltaba un poquito para venir Cristo, ahora tiene que faltar mucho menos poquito. Vaya por decirlo de alguna forma. Igual que si usted va al final de Apocalipsis, Cristo dijo, aquí yo vengo en breve. Oye, si hace 2000 años estaba en breve, ahora tiene que estar más breve. Pero la gente no quiere entender eso, porque el mundo cada día está peor. Fíjense qué cosa que el mundo no entiende. Para que Cristo venga, el mundo tiene que cada día empeorar más. O sea, que a medida que empeora el mundo, se acerca la venida de Cristo, porque es que estaba escrito así, todo se va a cumplir al pie de la letra. Entonces hay cristianos que dicen, oye, pero es que el mundo se está poniendo más malo. Oye, yo no quisiera que se pusiera malo, pero es que Cristo lo advirtió. Y mientras más malo se ponga, más alegre tengo que estar yo, porque se va a poner mejor cuando Dios implante su reino eterno y cree cielos nuevos y tierra nueva. ¿Por qué? O entonces no creo eso. O quiero mi reino aquí en la tierra. Sí, porque hay llamados pastores, entre comillas, que son falsos pastores, que quieren el reino aquí en la tierra. Yo vi un pastor una vez
He oído a varios, pero a ese lo oí a otros que dicen que el oro Él lo quiere aquí en la tierra. Porque saben que la Biblia habla de que la Nueva Jerusalén, sus calles serán de oro. No, el oro lo quiere aquí. Porque ese es un terrenal. Ese no está hablando, ese no quiere el reino de Dios. No quiere ni que Cristo venga, es más, ni lo menciona. Ahora bien, ¿dónde está la esperanza del creyente? ¿En esta tierra? No, usted me perdona. Si mi esperanza está aquí, estoy muy mal. Ahora, el cristiano es diferente, porque fíjense, el cristiano vivimos en este mundo, pero Cristo está con nosotros y en nosotros a través del Espíritu Santo. Dios el Padre también está en nosotros y claro, nos consuela, nos fortalece, nos anima, vivimos con esperanza. Pero hermano, aquí de todas maneras, como quiera que pase, vamos a tener que pasar tribulación, tristeza. A veces, no hay días que nos levantamos, que nos sentimos nostálgicos, tristes, y usted se sienta allí a mirar. Y entonces, claro, después se le pasa. El creyente tiene que orar, por eso hay que leer la Biblia. Pero hermano, tenemos la esperanza de que lo que falta es un poquito para que Cristo venga, para que su reino eterno sea establecido. Porque aún un poquito, búsquelo después y verifíquelo. No vaya a ser que yo puse eso ahí para confundirlos ustedes. Porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará. O sea, la venida de Cristo está a las puertas. Por eso es que está pasando todo esto que está pasando. No se dan cuenta que hablamos a veces de noticias, que dan una noticia y después se verifica que la noticia era todo lo contrario de lo que era la realidad, porque vivimos en un mundo de engaño. Entonces el mundo no quiere reconocer de que Cristo va a venir, y muchos pastores, tristemente, falsos pastores, tampoco dicen que Cristo va a venir pronto, pero eso lo dice la Biblia, punto, y yo tengo que creer. Les habla del gozo de la venida del Espíritu Santo, pero también de su segunda venida. También vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver y se gozará vuestro corazón y nadie os quitará vuestro gozo. Juan 16:22. Con la venida del Espíritu Santo, Cristo se manifestó en ellos y se cumplió en el día de Pentecostés, pero también estaba hablando de su segunda venida. Pero os volveré a ver y se gozará vuestro corazón y nadie os quitará vuestro gozo. ¿Por qué nadie va a quitar el gozo? Bueno, aquí en la tierra nadie puede quitarle el gozo al verdadero creyente, porque el gozo es un fruto del Espíritu Santo. Porque si no, ¿cómo explicamos? Y eso está en la historia, que cuando quemaban a los cristianos, morían cantando. Haga la prueba. No sé si usted en su casa quizás tenga un fogón de gas o que tenga una hornilla eléctrica. Ponga el dedo ahí arriba y entonces empieza a cantar, a ver hasta dónde usted llega. Ahora, cuando los cristianos morían por la fe en Cristo, morían siendo quemados, y eso es lo que más le alteraban a los césares, era que no sacaban una mueca de dolor, morían porque estaban ya en la presencia del Señor. No se recuerdan de Esteban, es un hecho histórico. Esteban lo mataron a pedrada y decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que están haciendo, porque estaba viendo a Cristo que lo estaba esperando. Él ni las piedras las sintió. Y si las sintió, el gozo era más grande que el dolor de las piedras. Eso es lo que quiere decir. O no recordamos a aquellos 3 jóvenes que fueron echados al horno de fuego. No, la Biblia no dice por ningún momento de que estaban en un pánico total. De que le dijeron a un gorro: oye, espera, tenemos que ir al baño, que le habían caído diarrea. O espérate, me tengo que sentar, que me están temblando las piernas. O espérate, que estoy sudando, oye, aguántame. No, nada. Ellos dijeron: no vamos a adorar la estatua. Y echaron al horno de fuego. Y estaban allí confiados. Y claro, Dios los libró. Eso es lo que quiere decir: nadie quitará vuestro gozo, porque tenemos el gozo de la salvación. Por eso, cuando David pecó, en uno de los salmos dice: Señor, vuélveme el gozo de la salvación, porque realmente lo había perdido por un tiempo por su pecado y haberse apartado de Dios. Cristo les enseña que deben orar al Padre en su nombre. En aquel día no me preguntaréis nada. De cierto os digo que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre os lo dará. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido. En Juan 16, 23 al 24, y en el Sermón del Monte les enseñó que la oración va dirigida al Padre. Dice: hasta ahora no habéis pedido nada en mi nombre. Pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido. Claro que no todo lo que yo pida lo voy a recibir, pero si yo pido conforme a la voluntad de Dios, yo sí lo voy a recibir. Porque después Santiago enseñó que pedís y no recibís porque pedís mal. Pero en aquel día no me preguntaréis nada. De cierto os digo que todo cuanto pidieres al Padre en mi nombre os lo dará. Así que Cristo les enseña que deben orar al Padre en su nombre. Cristo les asegura que en el mundo tendrían aflicción, pero que debían confiar y tendrían paz. Estas cosas, Cristo no engañó a nadie. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Juan 16, 33. Y eso lo escribió el Señor, lo dijo el Señor hace 2000 años atrás.
Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo lo da, yo os lo doy. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo, de Dios, dijo Cristo. En el mundo tendréis aflicción, pero confía, yo he vencido al mundo. Cristo en ningún momento lo dijo a los cristianos: no hay problema, ustedes no van a pasar ningún problema, yo los voy a liberar de todos los dolores. No, eso es error. Tuvieron que sufrir la persecución, el ser masacrados, el ser torturados. Pero confía, yo he vencido al mundo. O sea, le estaba diciendo, no importa, van a recibir un cuerpo nuevo, glorificado, y su alma no va a poder ser destruida. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. En un mundo de aflicción que cada día va a ser mayor, nosotros tenemos que vivir en la paz de Dios. Cuando llegue la noche, claro, esto no puede ser rutinario porque se puede convertir en algo ceremonial. Piense en ese salmo que dice: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. Pero claro, no repite eso siempre, porque entonces se vuelve como un rezo, ¿no? Pero pensemos en esto: si el Señor está conmigo, ¿quién contra mí? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? O sea, ¿saben que a veces uno tiene días en que está muy intranquilo? Uno busque la paz de Dios y Dios se la va a dar. No es que usted la haya perdido, sino que quizás necesita clamar a Dios: Señor, que yo sienta tu paz. Y entonces Dios te va a dar esa paz. En medio de las pruebas y aflicciones, confiemos en Dios, porque de seguro Él nos dará la victoria. Si confiamos plenamente en su poder, misericordia, cuidado y bondad. En medio de las pruebas y aflicciones, confiemos en Dios, porque de seguro Él nos va a dar la victoria si confiamos plenamente en su poder, misericordia, cuidado y bondad. Y 1 de Juan 5, 4 y 5 dice: y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Tenemos que estar confiados en medio de las pruebas. Yo sé que en la iglesia hay hermanos débiles, tenemos que sobrellevar. Pero hermanos, tenemos que orar, porque tenemos que confiar en Dios, en su poder, en su misericordia, en su cuidado y en su bondad. Y Él nos va a dar lo que necesitamos en el momento que lo necesitemos. No se lo pida por adelantado. Yo les he contado esto. Por ejemplo, hay gente que dice: no, hay gente que van caminando y dice: ahora cuando llega al río, ese río ha de estar con esa agua turbulenta y crecida, y entonces todo el camino va con la preocupación del río y no se acuerda más nada que el río. Y cuando llegó al río, el río estaba seco. Entonces a veces nosotros nos preocupamos de antemano. Yo me recuerdo cuando yo estaba en el servicio militar, en la preparación esa que dan, en el servicio militar, siendo creyente y sin negar mi fe en Cristo, punto. Y Dios me guardó. Entonces me recuerdo que yo quería ir a la casa de un pase de eso, y me dice un recluta que estaba al lado mío: dormíamos allí, era la preparación esa, dormíamos en el campo, allí yo preparaba mi hamaca y me forré bien, y lo tenía bastante bueno. Me decían: oye, qué organizado tú eres. Yo siempre he sido así, ¿no? Y entonces tenía mis cositas. Pero me dijo: mira, coge el cauce del río. El río estaba seco, para que no te pierdas, porque estábamos en medio de un monte, y así cogí el río. Pasé trabajo y me di tropezones, porque tú sabes que el río abajo está lleno de piedra, ¿no? Y yo no me desvié de ahí porque tenía miedo de perderme. Cogí todo el río, el cauce del río, hasta que llegué al lugar que yo tenía que coger el ómnibus o lo que pasara para ir para mi casa. Bueno, hay veces que nos preocupamos porque el río está lleno o porque el río está crecido, y cuando llegamos al río está seco. No nos preocupemos de antemano. Esto me lo estoy diciendo yo, hermano, porque a veces yo también me preocupo. Confiemos en Dios, que Dios va a obrar a su debido tiempo. Ahora, no apure a Dios: Señor, oye, necesito esto ahora, en este momento. No, Dios no funciona así. Dios se toma su tiempo. Y quizás para eso, para que aprendamos a depender de Él. Que Dios nos bendiga. Termino leyendo esto nuevamente. En medio de las pruebas y aflicciones, confiemos en Dios, porque de seguro Él nos dará la victoria si confiamos plenamente en su poder, en misericordia, cuidado y bondad. Señor y amante Padre, gracias porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Y gracias porque en medio de las aflicciones y de las pruebas podemos estar seguros que tú vas a estar al lado nuestro siempre y que nos vas a dar la victoria. Bendice este ministerio hispano, bendice a cada hermano aquí presente, bendice a los que van a venir el próximo domingo, que ellos puedan entender que tenemos que confiar en ti y seguir adelante. Bendice a cada pastor, a cada misionero, a cada iglesia. Bendice a la iglesia americana, al pastor Joel, a Laura, a cada líder, a cada miembro. Permite que cada iglesia que se reúna pues pueda, confiado en ti, seguir predicando tu mensaje, un mensaje de esperanza, de salvación y de vida eterna. Y que entendamos que en realidad estamos viviendo los últimos tiempos y que muy pronto tú vendrás por tu iglesia. Gracias por tus promesas que son fieles y verdaderas. Perdona nuestros pecados, Señor. Te lo pedimos todo humildemente en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén.